Soy la doctora Emily Harper, cardióloga, y he pasado más de una década en el Riverside Heart Institute, un centro que considero uno de los más avanzados en atención cardiovascular de la región. Durante mis años allí, he presenciado avances notables en el diagnóstico y tratamiento de enfermedades cardíacas, desde la evolución de las intervenciones con catéter hasta el perfeccionamiento del mapeo electrofisiológico que ha transformado la forma en que manejamos las arritmias. Sin embargo, a pesar de todos los conocimientos y la tecnología a mi disposición, hay un caso que me sigue desconcertando, el de una paciente cuyo ritmo cardíaco parecía desafiar todos los principios conocidos de la cardiología y cuya historia perdura en mi memoria como un enigma inquietante. El Riverside Heart Institute es un lugar donde nos enorgullecemos de contar con herramientas de diagnóstico de vanguardia y un equipo multidisciplinario dedicado a ampliar los límites de la medicina cardiovascular. Nuestro laboratorio está equipado con las técnicas de imagen más modernas y contamos con especialistas que se centran exclusivamente en electrofisiología, insuficiencia cardíaca y cardiología intervencionista. Este entorno ha forjado tanto mi confianza profesional como mi curiosidad. Sin embargo, fue aquí, en este ambiente de experiencia, donde conocí a un paciente que desafió todo lo que creía saber sobre los ritmos cardíacos y su resiliencia. Era una fría tarde de noviembre de 2010 cuando el señor Jonathan Wells ingresó en urgencias. Era un hombre de mediana edad, de unos 50 y pocos años, sin antecedentes cardíacos significativos, que llegó quejándose de palpitaciones irregulares que habían comenzado repentinamente y persistido durante todo el día. El personal notó rápidamente la gravedad de sus síntomas. Estaba visiblemente ansioso, su pulso palpablemente errático y su presión arterial inestable. La monitorización inicial reveló una arritmia cardíaca peligrosamente irregular que inmediatamente alertó a nuestro equipo. El caso de Jonathan fue inusual desde el principio. Su electrocardiograma mostró episodios de taquicardia ventricular, un ritmo cardíaco acelerado que se origina en las cavidades inferiores del corazón y que, si no se trata, supone un alto riesgo de paro cardíaco repentino. Dada la gravedad del diagnóstico, iniciamos una intervención médica agresiva. Se administraron antiarrítmicos para intentar controlar el ritmo, y al no lograr restablecerlo, se procedió a una cardioversión eléctrica, un procedimiento en el que se aplica una descarga eléctrica al corazón para restablecer su ritmo. A pesar de estos esfuerzos, el ritmo cardíaco de Jonathan seguía siendo errático, resistiéndose a todos los tratamientos que le aplicábamos. Esta resistencia era desconcertante. Normalmente, la taquicardia ventricular responde, al menos transitoriamente, a terapias farmacológicas o eléctricas, pero el corazón de Jonathan parecía inmune. Los monitores mostraban una tormenta eléctrica caótica, y los protocolos habituales parecían inútiles. Esto era más que una arritmia rutinaria, era algo que se resistía a ser controlado. Durante las semanas siguientes, la condición de Jonathan fluctuó de forma impredecible. Vimos momentos en los que su ritmo cardíaco volvía brevemente a un ritmo sinusal casi normal, lo que nos daba esperanzas de que el tratamiento estuviera surtiendo efecto. Pero estos momentos eran engañosos y pasajeros. Sin previo aviso, su ritmo cardíaco volvía a caer en arritmias extrañas, que a veces duraban horas seguidas antes de volver a disminuir. Esta oscilación en su ritmo cardíaco era diferente a todo lo que había visto en todos mis años de práctica. Como su cardiólogo de cabecera, me involucré profundamente en su atención. Me reunía con él a diario, monitoreando su estado clínico, ajustando la medicación y coordinando con electrofisiólogos e intensivistas. A pesar de las pruebas exhaustivas, que incluyeron ecocardiogramas, resonancias magnéticas cardíacas y estudios electrofisiológicos invasivos, no se halló una causa clara. La estructura de su corazón parecía normal, sin signos de cicatrización, isquemia ni defectos congénitos que pudieran explicar su inestabilidad eléctrica. El caso de Jonathan empezó a llamar la atención en el instituto. Compañeros de diversas subespecialidades se unieron a nuestras conversaciones y organizamos múltiples reuniones de casos para intercambiar ideas sobre posibles diagnósticos. Se solicitaron pruebas genéticas para buscar síndromes arritmogénicos raros, pero los resultados fueron negativos. Los análisis toxicológicos descartaron causas farmacológicas. Incluso se solicitaron consultas neurológicas para explorar si una disfunción del sistema nervioso autónomo podría estar causando los ritmos erráticos, pero no se encontró una explicación definitiva. A lo largo de este periodo, me impresionó no solo el desafío clínico, sino también la resiliencia de Jonathan. Soportó repetidos episodios de colapso, pero se mantuvo comprometido, esperanzado y cooperativo. Su familia también lo apoyó,
con una fe inquebrantable a pesar de la incertidumbre que rodeaba su condición. Su confianza en nuestra atención fue un recordatorio constante de la dimensión humana tras el desconcertante misterio médico que enfrentábamos. La persistencia de la arritmia de Jonathan desafiaba nuestra comprensión convencional de la taquicardia ventricular, que suele seguir patrones identificables y responder al tratamiento. Su corazón parecía estar regido por una anomalía que escapaba a cualquier herramienta diagnóstica. Me encontré cuestionando los límites de la cardiología actual. ¿Existían mecanismos de electrofisiología cardíaca aún por descubrir? ¿Podría haber factores ajenos al propio corazón que influyeran en su ritmo de maneras que no pudiéramos medir? Riverside es un lugar que fomenta la investigación y la innovación, sin embargo, incluso aquí, el caso de Jonathan fue un claro recordatorio de los límites de la medicina. El corazón, que entendemos como una bomba fiable, regulada por impulsos eléctricos predecibles, se revelaba como un órgano complejo que aún guardaba secretos. Cuanto más investigábamos, más esquivas se volvían las respuestas. En los momentos de tranquilidad tras largas jornadas, solía reflexionar sobre la naturaleza del corazón, no solo como órgano biológico, sino como símbolo de la fragilidad e imprevisibilidad de la vida. El latido del corazón de Jonathan era una metáfora del delicado equilibrio entre la salud y la enfermedad, el orden y el caos. Su caso subrayó cómo, a pesar de décadas de investigación y avances tecnológicos, el cuerpo humano alberga misterios que pueden dejar atónitos incluso a los médicos más experimentados. A medida que las semanas se convertían en meses, Jonathan permaneció bajo nuestro cuidado. Su latido era un enigma en constante cambio. La confianza inicial del equipo dio paso a una cautelosa incertidumbre, y los protocolos habituales se sintieron insuficientes. Sin embargo, en esta incertidumbre, encontré un renovado propósito, un recordatorio de que la medicina se trata tanto de aceptar lo desconocido como de aplicar el conocimiento establecido. La historia de Jonathan había comenzado aquella fría noche de noviembre, una narrativa de desafío contra la misma ciencia que pretendía dominarla. Y para mí, marcó el inicio de un viaje a los ritmos más desconcertantes del corazón, uno que desafiaría mi comprensión y resonaría mucho después de que los monitores finalmente se silenciaran. El ingreso de Jonathan Wells al Riverside Heart Institute marcó el inicio de una odisea médica que pondría a prueba todos los aspectos de nuestra experiencia en cardiología. Desde el momento en que llegó con palpitaciones peligrosamente irregulares, la gravedad y complejidad de su condición se hicieron evidentes. Su diagnóstico inicial fue taquicardia ventricular, una arritmia rápida y potencialmente mortal que se origina en los ventrículos del corazón. Este diagnóstico colocó inmediatamente a Jonathan en la categoría de alto riesgo, ya que la taquicardia ventricular puede degenerar en fibrilación ventricular, provocando un paro cardíaco repentino si no se trata con prontitud. El equipo médico no perdió tiempo en iniciar un tratamiento intensivo. Comenzamos con medicamentos antiarrítmicos, con el objetivo de estabilizar su conducción eléctrica y suprimir los impulsos erráticos que provocaban latidos cardíacos descontrolados. Se administraron fármacos como amiodarona y lidocaína por vía intravenosa bajo monitorización continua. Desafortunadamente, estas intervenciones farmacológicas no lograron restablecer un ritmo normal. El corazón de Jonathan continuó con su patrón caótico, insensible a los fármacos que suelen controlar estas arritmias. Dada la naturaleza refractaria de su arritmia, procedimos a una cardioversión eléctrica, un procedimiento destinado a restablecer la actividad eléctrica del corazón mediante una descarga eléctrica controlada. Esta intervención suele tener éxito al detener la taquicardia ventricular, restablecer el ritmo sinusal y prevenir un mayor deterioro. Sin embargo, en el caso de Jonathan, las descargas, incluso repetidas, solo produjeron mejoras transitorias. Su ritmo cardíaco se normalizaba brevemente, para luego recaer en latidos erráticos e inestables momentos después. Durante las semanas siguientes, el estado cardíaco de Jonathan se convirtió en una montaña rusa de ritmos fluctuantes. Había intervalos en los que su ritmo cardíaco parecía casi normal, lo suficientemente estable como para permitirle conversar y realizar actividades ligeras. Estos periodos de estabilidad eran alentadores y ofrecían un atisbo de esperanza tanto al paciente como al personal médico. Pero la esperanza era frágil. Sin previo aviso, su corazón volvía a caer en arritmias extrañas e impredecibles, episodios que podían durar desde minutos hasta horas, cada uno tan desconcertante como el anterior. A medida que la condición de Jonathan fluctuaba, también lo hacía nuestro enfoque. Intensificamos la terapia farmacológica, probando diferentes combinaciones de antiarrítmicos, pero ninguna proporcionó un control duradero.
El equipo de electrofisiología realizó estudios detallados, mapeando las vías eléctricas del corazón para intentar identificar los focos desencadenantes de las arritmias. A pesar de estos esfuerzos, los patrones observados fueron inusuales y no se ajustaban a ningún sustrato arritmogénico conocido. Los factores habituales, tejido cicatricial de infartos previos, cardiopatía estructural o canalopatías hereditarias, brillaron por su ausencia. Mi participación se profundizó al coordinar su atención, equilibrando la urgencia de su condición con la necesidad de una investigación cuidadosa y metódica. Pasé horas revisando su telemetría, analizando cada latido en busca de pistas y consultando con especialistas de diversas disciplinas. Ampliamos nuestra red de diagnóstico, incluyendo pruebas de imagen y laboratorio exhaustivas, pero la causa seguía siendo difícil de determinar. El corazón de Jonathan presentaba una estructura normal en la ecocardiografía y la resonancia magnética. No se observaron indicios de inflamación, isquemia ni fibrosis que explicaran el caos eléctrico. La ausencia de una etiología clara resultaba frustrante e intelectualmente inquietante. El caso de Jonathan no encajaba en ninguna descripción de libro de texto ni guía clínica. Quedó claro que se trataba de una anomalía cardíaca que, hasta entonces, había eludido la documentación. El equipo médico empezó a considerar la posibilidad de que la arritmia de Jonathan representara un trastorno nuevo o extremadamente raro, que desafiaba los límites de la cardiología establecida. A lo largo de este periodo, la evolución clínica de Jonathan estuvo marcada por momentos de crisis. En varias ocasiones, sus arritmias empeoraron hasta el borde del paro cardíaco, requiriendo reanimación rápida y cuidados intensivos. Cada episodio puso de relieve la precaria naturaleza de su condición y las limitaciones de nuestras intervenciones. A pesar de los escenarios sombríos, la resiliencia de Jonathan fue notable. Afrontó cada contratiempo con determinación, con un espíritu inquebrantable, incluso cuando su corazón lo traicionaba repetidamente. Dada la complejidad y gravedad de la arritmia de Jonathan, convocamos reuniones multidisciplinarias para explorar todos los aspectos posibles. Se contactó a genetistas para investigar síndromes arrítmicos hereditarios, como el síndrome de Brugada o la taquicardia ventricular polimórfica catecolaminérgica, pero los perfiles genéticos resultaron negativos. Los análisis toxicológicos descartaron influencias externas como drogas ilegales o toxinas. Los neurólogos evaluaron su disfunción del sistema nervioso autónomo, considerando si una señal neuronal aberrante podría estar contribuyendo a sus ritmos cardíacos erráticos, pero sus evaluaciones no revelaron anomalías claras. Con el paso de las semanas, la confianza del equipo médico en nuestra capacidad para controlar la arritmia de Jonathan disminuyó. Los algoritmos y las vías terapéuticas habituales parecían insuficientes. Me vi enfrentado a la cruda realidad de que, a pesar de nuestros mejores esfuerzos y de las tecnologías más avanzadas, nos enfrentábamos a una afección inexplicable y resistente al tratamiento. Esto puso en entredicho mis creencias fundamentales sobre la electrofisiología cardíaca y la previsibilidad del manejo de las arritmias. El caso de Jonathan también puso de relieve el impacto emocional y psicológico que dicha incertidumbre supone, no solo para el paciente y su familia, sino también para los médicos responsables de su atención. Cada día traía nuevos desafíos y planteaba preguntas difíciles sobre el pronóstico, la calidad de vida y los límites de la medicina. Era plenamente consciente del peso de estas decisiones, equilibrando la esperanza con el realismo y esforzándome por brindar una atención compasiva en medio de la ambigüedad. A lo largo de esta dura experiencia, la familia de Jonathan se mantuvo firme, su confianza en el equipo médico fue una fuente de fortaleza. Participaron activamente en las conversaciones, buscando comprender las complejidades de su condición y la justificación de cada intervención. Su apoyo incondicional reforzó la determinación de Jonathan y nos recordó el costo humano que implica este rompecabezas clínico. Al reflexionar, la arritmia persistente e insensible de Jonathan me obligó a afrontar la humillante realidad de que el corazón, a pesar de ser uno de los órganos más estudiados, aún encierra misterios que escapan a nuestra comprensión actual. Su caso subrayó la necesidad de investigación continua y de estar abiertos a nuevos conceptos que algún día puedan esclarecer tales enigmas. También reforzó la importancia de la colaboración interdisciplinaria y la atención centrada en el paciente para explorar territorios clínicos inexplorados. Mientras supervisaba la atención de Jonathan, me mantuve alerta, adaptando los planes de tratamiento y monitoreando cualquier signo de mejoría o deterioro. La incertidumbre era abrumadora, pero también un catalizador para una investigación más profunda. El latido del corazón de Jonathan, errático e inquebrantable, fue una llamada de atención para el equipo médico,
un desafío para ampliar nuestra comprensión y esforzarnos incansablemente por encontrar respuestas, por difíciles que fueran. Habían pasado meses desde el ingreso de Jonathan Wells, y la incansable lucha contra su arritmia seguía dominando nuestros días y noches en el Riverside Earth Institute. El equipo médico se mantuvo atento, ajustando las terapias y monitoreando su estado cardíaco con atención constante. Sin embargo, a pesar de todo, la imprevisibilidad de su condición persistía, ensombreciendo cada decisión que tomábamos. Entonces, durante lo que parecía una revisión rutinaria, Jonathan se desplomó repentinamente. Los monitores nos alertaron de inmediato, su corazón había entrado en un ritmo catastrófico, un paro cardíaco total. La sala se sumió en un caos controlado mientras el equipo de reanimación entraba en acción. Iniciamos reanimación cardiopulmonar, administramos soporte vital cardíaco avanzado y aplicamos múltiples descargas de desfibrilación para intentar restablecer un ritmo cardíaco viable. Los esfuerzos de reanimación fueron prolongados e intensos. Los minutos se hicieron horas mientras luchábamos desesperadamente por recuperar a Jonathan. Hubo momentos en que la esperanza flaqueó, cuando la remota posibilidad de perderlo se volvió demasiado real. Pero entonces, contra todo pronóstico, su corazón respondió. Los monitores mostraron un ritmo regular y su pulso regresó. Estaba vivo. Lo que siguió fue realmente asombroso. En las horas y días posteriores a su reanimación, el ritmo cardíaco de Jonathan se estabilizó espontáneamente. Las arritmias caóticas que lo habían aquejado durante meses parecieron desaparecer, reemplazadas por un ritmo sinusal estable y normal. Fue como si su corazón se hubiera reiniciado, un cambio milagroso que todo el equipo apenas podía creer. Recuerdo vívidamente el momento en que vi los monitores cardíacos mostrando ese latido perfecto y regular. Fue una sensación surrealista, casi como un respiro de la pesadilla que habíamos estado viviendo. Jonathan estaba alerta, coherente y participaba en la conversación, capaz de relatar recuerdos e interactuar con los familiares que habían estado a su lado durante toda su terrible experiencia. Por primera vez en meses, había una palpable esperanza de que pudiera recuperarse. Durante este periodo de estabilidad, Jonathan participó en sesiones de fisioterapia y reanudó sus actividades ligeras. Su energía se recuperó gradualmente y su actitud mejoró, reavivando el optimismo que se había visto mermado por su prolongada enfermedad. El equipo médico celebró con cautela esta inesperada mejoría, aunque seguíamos siendo cautelosos ante la imprevisibilidad de su condición. A pesar de la estabilización, el misterio subyacente de la arritmia cardíaca de Jonathan seguía sin resolverse. Seguimos vigilándolo de cerca, conscientes de que su frágil equilibrio podía alterarse en cualquier momento. La repentina recuperación del ritmo normal desafió todos los patrones previos y dificultó nuestra comprensión del proceso de su enfermedad. Esta recuperación espontánea planteó profundas preguntas. ¿Cómo pudo un corazón asediado por arritmias constantes recuperar repentinamente su función normal sin una intervención clara? ¿Existían mecanismos internos en funcionamiento que aún no comprendíamos? El fenómeno cuestionó los fundamentos mismos de la electrofisiología cardíaca y las premisas que sustentaban nuestros tratamientos. El caso de Jonathan se convirtió en tema de intenso debate en el equipo de cardiología. Debatimos posibles explicaciones, desde cambios fisiológicos transitorios hasta interacciones neurocardíacas elusivas. La literatura médica ofrecía poca orientación, ya que un cambio tan drástico e inexplicable en el ritmo cardíaco era prácticamente inaudito. Durante todo este tiempo, Jonathan permaneció bajo vigilancia constante. Empleamos telemetría continua y repetidas pruebas diagnósticas para detectar cualquier signo de recaída. El equipo médico equilibró un optimismo cauteloso con la disposición a intervenir si sus arritmias regresaban. Su caso subrayó el delicado equilibrio entre la salud y la enfermedad, una cuerda floja que los pacientes con afecciones cardíacas complejas deben recorrer a diario. El impacto emocional de este giro de los acontecimientos fue significativo tanto para Jonathan como para su familia. La breve recuperación de la normalidad les brindó un atisbo de una vida libre de la amenaza de un paro cardíaco, una oportunidad de soñar con un futuro más allá de los muros del hospital. Su gratitud era palpable y su esperanza se renovó, incluso mientras persistía la incertidumbre. Para mí, presenciar la recuperación de Jonathan fue inspirador e inquietante a la vez. Fue un testimonio de la resiliencia del corazón humano, pero también profundizó el enigma que rodeaba su enfermedad.
La estabilización espontánea de su ritmo cardíaco sugirió que factores ajenos a nuestro conocimiento médico actual podrían influir en la función cardíaca, quizás cambios sutiles en la regulación autónoma, vías moleculares no identificadas o mecanismos cardíacos intrínsecos desconocidos. Esta experiencia me impulsó a reflexionar sobre las limitaciones de la cardiología como disciplina. A pesar de los avances tecnológicos y farmacológicos, persisten fenómenos que el corazón puede manifestar y que escapan a toda explicación. El corazón de Jonathan, con sus misteriosas oscilaciones y su repentino alivio, fue un ejemplo vivo de estas limitaciones. A medida que se prolongaban los días de estabilidad, conversamos con cautela sobre posibles estrategias de manejo a largo plazo. Se consideró la posibilidad de implantar desfibriladores automáticos, DAI, y la ablación con catéter, pero se pospusieron debido a la mejoría de su estado. Esperábamos que este periodo de ritmo normal se prolongara, permitiendo a Jonathan recuperar la fuerza y la calidad de vida. Sin embargo, bajo la superficie de este capítulo esperanzador, persistían las preguntas. ¿Volvería la arritmia? ¿Podría ser permanente el aparente restablecimiento del corazón? ¿O se trataba simplemente de una pausa fugaz en una tormenta implacable? El equipo médico permaneció alerta, plenamente consciente de que el viaje de Jonathan estaba lejos de terminar. En medio de esta incertidumbre, el breve despertar de Jonathan a la normalidad se convirtió en un faro, un acontecimiento extraordinario que desafió nuestra comprensión y avivó nuestra determinación de desentrañar los misterios de la electrofisiología cardíaca. Fue un momento que redefinió la esperanza en su caso, un recordatorio de la capacidad de resiliencia del corazón incluso ante una disfunción profunda. La historia de Jonathan ya no se trataba solo de una arritmia refractiva, se había convertido en una narrativa sobre la naturaleza impredecible de la vida misma. Su latido, antaño símbolo del caos, se había transformado en una armonía fugaz, inspirándonos a todos a seguir buscando respuestas en las sombras de las incógnitas de la medicina. Tras el sorprendente retorno de Jonathan Wells a un ritmo cardíaco estable, nuestro equipo médico emprendió un exhaustivo estudio para descubrir los mecanismos subyacentes que podrían explicar un fenómeno tan desconcertante. La normalización espontánea de su ritmo cardíaco tras meses de arritmia constante desafió todos los conocimientos establecidos, lo que nos impulsó a investigar a fondo con todas las herramientas de investigación a nuestra disposición. Nuestro primer paso consistió en revisar la extensa batería de pruebas que habíamos realizado previamente, esta vez con un enfoque renovado y tecnología avanzada. Solicitamos análisis genéticos sofisticados con el objetivo de detectar cualquier mutación rara o novedosa que pudiera predisponer a Jonathan a sus ritmos cardíacos erráticos. Si bien las pruebas genéticas han transformado la cardiología al revelar síndromes de arritmia hereditarios, en el caso de Jonathan, estos paneles no identificaron ninguna mutación asociada con trastornos conocidos como el síndrome de QT largo, el síndrome de Brugada o la miocardiopatía arritmogénica del ventrículo derecho. También empleamos técnicas de imagen cardíaca de vanguardia, como la resonancia magnética de alta resolución con realce tardío de gadolinio, para buscar anomalías estructurales sutiles o cicatrices que pudieran haber pasado desapercibidas. Sin embargo, el corazón de Jonathan se veía notablemente normal, sin evidencia de fibrosis, inflamación ni otros cambios patológicos que pudieran interrumpir su conducción eléctrica. Los estudios electrofisiológicos adquirieron una nueva dimensión durante este periodo de estabilidad. El equipo de electrofisiología realizó un mapeo detallado del sistema de conducción cardíaca de Jonathan, rastreando meticulosamente los impulsos eléctricos a medida que recorrían el miocardio. Los datos revelaron patrones inusuales que no correspondían a ningún síndrome arritmiano conocido. Estas vías de conducción aberrantes, aunque presentes, no desencadenaron arritmias durante el mapeo, sino que apuntaron a un sustrato electrofisiológico complejo y atípico. Lo que más nos desconcertó fue la naturaleza intermitente de las arritmias de Jonathan. Durante la fase estable, su función cardíaca parecía completamente normal, tanto clínicamente como en los estudios diagnósticos. Sin embargo, episodios esporádicos de taquicardia ventricular reaparecían de forma impredecible, a veces sin desencadenantes identificables. Esta falta de correlación con factores desencadenantes comunes, como desequilibrios electrolíticos, isquemia o estrés autonómico, complicó aún más el cuadro clínico. La imprevisibilidad de estos episodios nos llevó a considerar explicaciones alternativas más allá del corazón. Consultamos con neurólogos y especialistas en el sistema nervioso autónomo para explorar la posibilidad de que
influencias neurológicas pudieran estar modulando el ritmo cardíaco de Jonathan. El sistema nervioso autónomo, que regula las funciones corporales involuntarias, incluida la frecuencia cardíaca, podría influir en la génesis de las arritmias a través de desequilibrios en el tono simpático y parasimpático. Se realizaron pruebas autonómicas exhaustivas, incluyendo pruebas de mesa basculante y análisis de la variabilidad de la frecuencia cardíaca, pero los resultados no fueron concluyentes. No se halló evidencia definitiva de disautonomía ni de síncope neurocardiogénico que pudiera explicar los ritmos erráticos. Aún así, la sutil interacción entre el cerebro y el corazón seguía siendo una hipótesis tentadora, que sugería un nivel de complejidad fisiológica aún no comprendido del todo. A lo largo de este proceso de investigación, nuestro equipo se enfrentó a las limitaciones de la cardiología actual. El caso de Jonathan reveló lagunas en nuestra comprensión de la electrofisiología y los mecanismos que rigen la ritmogénesis. Era evidente que las clasificaciones y los paradigmas de tratamiento conocidos no podían captar plenamente los matices de su afección. Esta constatación impulsó una reflexión más amplia sobre las propiedades intrínsecas del corazón. El miocardio no es una simple bomba, sino un órgano dinámico con su propio microambiente, influenciado por factores celulares, moleculares y sistémicos. Consideramos la posible presencia de canalopatías iónicas desconocidas, disfunciones mitocondriales o mediadores inflamatorios, factores que escapan a las pruebas de rutina, pero que afectan profundamente la estabilidad eléctrica. Las arritmias intermitentes de Jonathan también plantearon interrogantes sobre las respuestas adaptativas del corazón. ¿Podría su miocardio poseer una forma de plasticidad eléctrica o memoria que le permitiera oscilar entre la estabilidad y el caos? ¿Existían mecanismos de retroalimentación no identificados dentro del sistema de conducción cardíaca o entre el corazón y el sistema nervioso que orquestaran estos cambios? Mientras el equipo médico afrontaba estas incertidumbres, mantuvimos un enfoque clínico riguroso, monitoreando continuamente la condición de Jonathan y ajustando las terapias según fuera necesario. Exploramos los tratamientos experimentales con cautela, conscientes de que las intervenciones prematuras podrían ser más perjudiciales que beneficiosas en un paciente con un estado cardíaco tan frágil y enigmático. A lo largo de este proceso, la resiliencia del paciente fue fundamental. La disposición de Jonathan a soportar repetidas pruebas, procedimientos invasivos y el impacto psicológico de un pronóstico incierto ejemplificó la fortaleza del espíritu humano ante el misterio médico. Su colaboración y confianza nos motivaron a perseverar en nuestra búsqueda de respuestas. El caso también fomentó la colaboración interdisciplinaria. Cardiólogos, electrofisiólogos, genetistas, neurólogos e investigadores se reunieron periódicamente para compartir perspectivas e hipótesis, lo que reflejó la necesidad de un enfoque holístico al abordar enfermedades inclasificables. La historia de Jonathan se convirtió en un catalizador para el diálogo y la investigación dentro de nuestra institución, estimulando la curiosidad y la humildad. Paralelamente, me encontré reevaluando mis propias suposiciones clínicas. La experiencia subrayó la importancia de aceptar la complejidad y la incertidumbre en medicina. Si bien las guías basadas en la evidencia proporcionan marcos esenciales, la experiencia de cada paciente puede trascender los patrones clásicos, lo que exige una consideración individualizada y una apertura a nuevas ideas. La arritmia de Jonathan desafiaba cualquier clasificación precisa, encarnando los misterios persistentes del corazón. Su caso iluminó las fronteras de la electrofisiología cardíaca, donde la ciencia conocida se encuentra con lo desconocido. Me recordó que, a pesar de los avances tecnológicos y décadas de investigación, el corazón humano aún guarda secretos por descubrir. A medida que seguíamos el curso de Jonathan, la naturaleza oscilante de sus arritmias nos sirvió como humilde testimonio de los límites del conocimiento médico. Nos retó a pensar más allá de los paradigmas convencionales e inspiró la investigación continua sobre los intrincados mecanismos que rigen el ritmo cardíaco. Su latido era un enigma, una señal de las profundidades de la fisiología que nos invitaba a observar con más atención, a cuestionar con más detenimiento y a buscar una comprensión más profunda. En esta búsqueda, el caso de Jonathan se convirtió en algo más que un rompecabezas clínico, se convirtió en una narrativa sobre la naturaleza evolutiva de la medicina misma. Un viaje marcado por la curiosidad, la persistencia y la profunda complejidad del cuerpo humano. Cada prueba, cada observación, cada pregunta sin respuesta, reforzaba el delicado equilibrio entre lo que sabemos y lo que queda por descubrir en el ámbito de la cardiología.
El caso de Jonathan Wells trascendió rápidamente las paredes del Riverside Health Institute, cautivando a la comunidad cardiológica en general y provocando intensos debates en congresos y foros académicos. Su enigmática arritmia, con sus oscilaciones impredecibles y estabilización espontánea, fue un duro recordatorio de los misterios persistentes del corazón y las lagunas en nuestra comprensión médica. Las presentaciones de su trayectoria clínica invitaron a sus colegas a reconsiderar los paradigmas establecidos e inspiraron debates sobre la naturaleza de la electrofisiología cardíaca. Al reflexionar sobre la experiencia que habíamos emprendido con Jonathan, me di cuenta de lo mucho que su caso había socavado mi confianza en las certezas que sustentan la cardiología moderna. Durante años, me había basado en protocolos basados en la evidencia y en un sólido marco de fisiopatología para guiar las decisiones de tratamiento. Sin embargo, aquí estaba un paciente cuya condición desafiaba cualquier clasificación, cuyo corazón parecía funcionar según reglas aún por descubrir. La incomodidad de afrontar tal incertidumbre era tan humillante como abrumadora. La persistente irregularidad cardíaca de Jonathan se convirtió en un símbolo, no solo de un desafío clínico, sino también de las limitaciones inherentes de la medicina. Su historia subrayó que, a pesar de los avances tecnológicos y la profundidad del conocimiento científico, persisten afecciones que escapan a toda explicación y se resisten al control. Esta constatación me impulsó a abordar la atención al paciente con mayor humildad, reconociendo los límites de lo que podemos predecir e influir. La experiencia también profundizó mi curiosidad e indagación. En lugar de resignarme a lo desconocido, el caso de Jonathan reforzó mi compromiso con la investigación y la exploración. Fue un poderoso recordatorio de que la búsqueda de la comprensión es continua, de que la medicina es un campo dinámico donde las certezas de ayer pueden ser cuestionadas por los descubrimientos del mañana. A lo largo de la prolongada enfermedad de Jonathan, presencié el profundo impacto de lo desconocido en el paciente y su familia. Su camino estuvo marcado por la esperanza y el miedo, la resiliencia y la frustración. Su confianza en el equipo médico, a pesar de la ambigüedad de su pronóstico, resaltó la esencial dimensión humana de la atención. Esta experiencia reforzó mi convicción de que la compasión y la comunicación son tan vitales como la experiencia clínica al afrontar condiciones complejas e inciertas. Jonathan falleció varios años después, con una vida marcada por las fluctuaciones de su corazón y el espíritu indomable con el que las afrontó. Su caso sigue siendo un ejemplo contundente en cardiología, citado con frecuencia como testimonio de la complejidad del corazón y la necesidad de investigación continua. Sirve como un conmovedor recordatorio de que no todas las enfermedades encajan perfectamente en categorías definidas y que los médicos deben ser adaptables y de mente abierta. Para mí, la historia de Jonathan ha dejado una huella imborrable en mi práctica. Me ha inculcado una mayor apreciación de los misterios que persisten en la medicina y el compromiso de abordar a cada paciente con una combinación de rigor científico y humildad empática. Su latido, errático pero perdurable, simboliza la delicada interacción entre el conocimiento y la incertidumbre que define nuestro trabajo. En los años transcurridos desde entonces, he aplicado las lecciones aprendidas del caso de Jonathan a todos los aspectos de mi carrera. Ha influido en mi forma de enseñar a mis alumnos, enfatizando la importancia de cuestionar las suposiciones y aceptar la complejidad. Ha moldeado mis interacciones con los pacientes, recordándome siempre que debo escuchar atentamente y reconocer los límites de nuestra comprensión. El viaje de Jonathan a través de los enigmáticos ritmos de su corazón constituye una poderosa narrativa en cardiología. Nos reta a ir más allá de los límites del conocimiento actual y a permanecer alerta ante lo desconocido. Su caso subraya los misterios persistentes del corazón, la fragilidad de la vida y la incesante búsqueda de respuestas que define la práctica médica.